Bueno, yo les quiero compartir algunos elementos importantes sobre la naturaleza y la elaboración de este manual de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones, PLAPA. En primer lugar, quisiera decirles cuál es el sentido de este manual. Nosotros entendemos que si no acordamos en la doctrina, si no podemos compartir un pensamiento, no podemos caminar juntos, porque las diferencias nos tensionan demasiado. Poder tener un acuerdo sobre el pensamiento, sobre las cosas que decimos sobre este tema, nos permite caminar juntos. Sin un manual no hay una red. Eso es lo primero. Sin manual no hay red. Entonces, dale la próxima, Luis. Ah, no lo tengo yo, ¿no? No lo tengo. Luis está acá con nosotros. No, no está el cosito. Bueno, voy. Dale, Luis, porque no puede. Solo nos hace reír. ¿Cómo tradujeron cosito? Little thing. Bien. Ahí va. Bueno, entonces, en primer lugar, decirles de dónde surge este material. Surge del clamor de nuestras comunidades. Y entonces me van a decir, ¿pero cómo? ¿El currículum que desarrolló la CICAD no servía? Sí servía. Claro que servía. De hecho, nosotros hicimos parte del proceso de elaboración de ese currículum. Sin embargo, el currículum de CICAD tiene la pretensión, y debe ser así, de ser ecuménico, de que al menos todas las religiones cristianas puedan acordar en ese lugar. Bueno, pero entonces eso nos genera un problema. Porque nosotros en la Iglesia Católica vamos a querer hablar de los sacramentos y del sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía en la vida de una persona que está caminando en sus procesos de recuperación. Vamos a querer hablar de catequesis. Vamos a querer hablar también del modo en que usamos la palabra de Dios, cómo nos vinculamos con ella, que no es el mismo modo que se relacionan otras confesiones cristianas. Entonces nosotros dijimos, tenemos que construir un material propio con nuestra propia teología y con nuestras propias prácticas a partir de ese currículum que era muy bueno. Es más, estamos convencidos, y ahí te lo digo a vos, Mesías, y se lo compartimos y se lo decimos a los referentes religiosos de otras confesiones cristianas, que este tipo de adaptaciones las tenemos que hacer en todas las denominaciones. Entendemos que es necesario que podamos expresar en nuestro propio lenguaje, con nuestras propias teologías y nuestras propias prácticas, un manual que es muy bueno. Entonces, esa adaptación a las distintas denominaciones cristianas es importante. ¿Y por qué digo cristianas y no interreligiosas? ¿Por qué no estamos hablando? Porque ustedes, si vieron el currículum, ven que la concepción antropológica que tiene nuestro manual es una concepción cristiana. Cuerpo, alma, individuo, sociedad. Y que esas 4 dimensiones dan origen a la dimensión biológica, al análisis de la dimensión espiritual, al análisis de la dimensión psicológica y al análisis de la dimensión social. ¿Se dan cuenta? Pero eso es una concepción del ser humano. Y esa concepción del ser humano no la compartimos con todas las religiones. Por eso entendemos que
el currículum está planteado en líneas generales para las religiones cristianas o las religiones que comparten esa concepción antropológica, esa idea del ser humano. Bueno, entonces surge del barro, nos lo estaban pidiendo, surge como una necesidad para poder construir la red. ¿Qué es lo que tiene la iglesia en este tema? Es importante. Ayer estábamos hablando que la iglesia tiene que entender que este tema le compete, que no es un tema que solamente le toca a los especialistas, a nosotros, a la comunidad. Nos toca algo, nos toca abrazar, nos toca recibir. Ese chico que hace un tratamiento en una comunidad excelente, el día que termina necesita ser abrazado por una comunidad, necesita encontrar trabajo, necesita un lugar donde reunirse. La vida no termina en el altar. Y entonces nosotros tenemos que pensar que la iglesia es la familia que abraza toda esa vida. Y es más, por nuestras manos, por nuestras iglesias, pasan un montón de chicos y chicas que vienen a aprender el catecismo o la escuelita dominical, que vienen a las celebraciones. No tenemos nada para decirles en todos esos años que caminan con nosotros. No tenemos nada para trabajar con las familias. Bueno, esto es un reclamo entonces que recibimos de los territorios. Vamos a la próxima. El manual busca fundamentalmente construir puentes. Emilce tiene en el Vaticano tiene un programa que se llama Building Bridges. Building Bridges entre el norte y el sur, construyendo puentes entre el norte y el sur, construyendo puentes entre las comunidades, construyendo puentes entre las universidades, construyendo puentes entre el trabajo organizado, los sindicatos, las cámaras empresariales, las centrales sindicales, construyendo puentes, generar diálogo, construir puentes. Nosotros en este manual buscamos construir puentes. Puentes entre la ciencia y la fe. La misma realidad es creada por el mismo Dios. Nosotros accedemos al conocimiento de esa realidad con distintos caminos. Accedemos al conocimiento de esa realidad a través de la fe y accedemos al conocimiento de esa realidad a través de lo que nos aporta la ciencia. Y no puede estar en contradicción, porque la realidad es una sola, creada por un solo Dios. Y entonces tenemos la certeza de que la fe y la ciencia tienen que encontrarse, que tiene que haber un puente. Este manual está pensado como un puente. Bueno, el mismo currículum está pensado así. En segundo lugar, un puente entre la teoría y las prácticas. Tratamos de darle al manual la lógica de nuestras comunidades de fe. ¿Cómo mira la parroquia? ¿Cómo mira la escuela católica? ¿Cómo miran nuestras comunidades? ¿Cómo mira la pastoral carcelaria? Desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿con qué problemas nos encontramos? Entonces el orden de este manual está dado justamente por esa relación que tenemos en las bases con los problemas que tienen que ver con el consumo de sustancias. Pero eso necesita ser iluminado por la teoría. Eso necesita un diálogo con los conocimientos que están validados. No podemos quedarnos de una manera basista, de una manera que renuncie al conocimiento. Tenemos que poner en diálogo nuestra experiencia concreta con los elementos teóricos que están a nuestro alcance. Otro puente, un puente institucional entre el CELAM, entre el Consejo Episcopal Latinoamericano, el lugar donde se reúnen las conferencias episcopales de toda América Latina y el Caribe, y nuestras comunidades de base. Porque a veces también estos puentes están rotos. A veces
las dirigencias y las bases están demasiado lejos, tenemos que hacer un gran esfuerzo por poner esos mundos en contacto. Eso es lo que hacemos en la pastoral. Y por último, entre las instituciones de tratamiento especializadas, con la evidencia de la que nos hablaba recién Giovanna, y la vida en las periferias, donde esa vida está rota, donde las herramientas a veces están lejos, donde tenemos que utilizar demasiados recursos informales, donde vamos a tomar lo que tengamos a mano para poder construir un poquito de salvación comunitaria. De eso hablaba Papa Francisco en Laudato Si, experiencia de salvación comunitaria, con los poquitos recursos que tiene esa comunidad. Entonces, poner en diálogo también los espacios institucionales, especializados, con los espacios de las periferias, con toda su riqueza y con toda su pobreza. Vamos al otro. Después, esto es súper importante, el proceso de elaboración de este manual. Fue un proceso sinodal. Ustedes saben que la Iglesia hace un tiempo, esto lo hablábamos el otro día, está hablando de sinodalidad. Esto de caminar juntos, esto de que no es que hay una voz que tiene toda la verdad y el resto de las voces que solamente tienen una ignorancia y deben aprender. Nosotros tenemos la certeza de que en cada experiencia, en cada uno, en cada una de nosotros, de nuestras organizaciones, hay algo, una verdad que vimos, hay algo valioso en esa experiencia. Bueno, quisimos poner en diálogo entonces experiencias de distinto tipo a lo largo de toda la región. Y esto es muy importante, porque en ese grupo participaron unas 300 personas. Hicimos varios encuentros, así como varios encuentros. Esos encuentros se dividían en encuentros virtuales, tipo Zoom, Meet, así, y se dividían en 20 salas. Y cada uno entraba en la sala que creía que más debía aportar. 20 salas, con 10 personas, 15 personas, y en esas salas se discutía, así como discutimos en las mesas, y grabamos todo, y desgrabamos todo, y procesamos todo. Para eso usamos la inteligencia artificial, porque era imposible procesar todo ese caudal de conocimientos y de experiencias. Y entonces, ¿para qué usamos? Para identificar los núcleos generadores, cuáles eran los centros de la discusión, así como hicimos ayer que charlamos y hoy les trajimos, y bueno, ayer en esta mesa se habló de esto y esto, lo hicimos con cada una de las salas, en cada uno de los encuentros. Y una vez que tuvimos identificado todo eso, nos pusimos a escribir. Pasamos. Y eso me olvidé. Lo corrigieron cerca de 100 personas. 100 personas corrigiéndolo, leyéndolo por partes, antes, después. Un trabajo enorme, enorme. Entonces, les quería hablar de esto. Cuando nosotros planteamos el trabajo en esas reuniones, lo planteamos a partir de la metodología latinoamericana. La Iglesia latinoamericana tiene una metodología de trabajo: ver, juzgar y actuar. El ver es el momento del diagnóstico, compartimos lo que estamos experimentando en nuestros territorios. El juzgar es poner esa realidad en diálogo con la teoría. Y el actuar es tratar de descubrir cuáles son las prácticas que están funcionando en esos temas. Todo ese trabajo fuimos haciendo en un montón de reuniones. Vamos al otro. En esto quisiera detenerme en el segundo
momento del método de la Iglesia Latinoamericana, el juzgar. Nosotros acá nos fuimos un poco más atrás para buscar la metodología, porque entendimos que, ¿ustedes se acuerdan la metodología escolástica, las Quaestio Disputate, Santo Tomás, San Buenaventura? La universidad, en la Edad Media, lo que hacía era, traía un tema, proponían un tema, se escuchaban todas las objeciones respecto a ese tema, se proponía un criterio de discernimiento, se desarrollaba ese criterio de discernimiento y se respondían las objeciones. Nosotros entendimos que el tema de la droga es un tema que genera tantas discusiones en tantos lados que esta metodología nos permitía ir avanzando de esa manera. Nosotros planteamos un tema, por ejemplo, el tema de la reducción de daños. Entonces tenemos un grupo que te dice, no, porque eso es renunciar a la abstinencia y eso es pactar con algo que va mal. Y tenemos otro grupo que dice, bueno, pero en realidad si nosotros no hacemos eso, los que no quieren se quedan afuera. ¿Cómo resolvemos esa tensión? Y entonces nosotros fuimos a buscar en nuestra concepción un paradigma, que es el paradigma del cuidado, que es transversal y que no está cortado al medio, porque el cuidado en la vida de la persona que está rotísima y tirada en la calle es una cosa, y el cuidado en la persona que empezó un proceso de recuperación es otra cosa. El paradigma del cuidado es un continuo. Entonces nosotros fuimos a buscar, y esta metodología nos sirvió para eso, para poder construir un posicionamiento que tiene que ver con la mirada de la Iglesia, con la enseñanza del magisterio eclesial, y que nos permitía resolver algunas tensiones. Por eso fue tan importante para nosotros esta metodología de las Quaestio Disputate, que es la metodología que ordena el pensamiento de la academia en el medioevo. Vamos al próximo. Algo muy importante, el manual trabaja mucho la cuestión del lenguaje, porque en la cuestión del lenguaje se juega muchísimo, porque para nosotros en la Iglesia es necesario cuidar el lenguaje. Imagínense si yo desde el púlpito empiezo a predicar y hablo de los viciosos. El vicioso es un problema moral. Yo tengo que cuidar el modo de expresarme. Bueno, el paradigma, así como les hablaba del paradigma del cuidado, el otro gran paradigma es el paradigma de la dignidad de la persona humana, la persona primero, antes que las sustancias, antes que cualquier otro rótulo, la persona primero. Vamos. Bueno, el manual tiene unas 540 páginas. Bueno, en realidad eso quise hacer un refrito de una presentación previa del manual. Este tiene 630, me dice Sofía. Tiene 630 porque el manual original era A4 y acá lo hicimos en tamaño de biblioteca, para meterlo así en la biblioteca. 18 países participaron, más de 300 personas, un manual libre, dice ahí. ¿Qué quiere decir que es libre? Tiene licencias Creative Commons. Eso quiere decir que se lo baja cualquiera gratuitamente, que lo puede usar en parte, todo, está disponible. ¿Dónde lo pueden encontrar? Está en la página de la Pastoral Latinoamericana de las Adicciones, www.plapa.org. Plapa es PLAPA.org, de organización. Ahí lo pueden descargar. También están los repositorios del CELAM. Si entran en la biblioteca del CELAM, lo pueden encontrar.
También lo pusieron en iSub. El otro día me lo mandó Bárbara, que lo subieron ahí. También está ahí. Pasamos. No pasemos. Esto es súper importante. ¿Hay alguien acá que viene del ámbito así de la tecnología que le gusta? ¿Nadie? Soy el único bicho. Yo solo. Benjamín. Bueno, el manual es Rolling Release. Rolling Release, actualización permanente. En el desarrollo de software se habla cuando un programa va siendo actualizado continuamente. Así. Rolling Release. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro manual no es un manual cerrado. Cuando vos entras a la página de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones, www.plapa.org, cuando entras ahí, podés descargar el manual o lo podés mirar online. Cuando lo miras online abajo, dice, yo le quiero hacer esta corrección. Y vos podés hacer las correcciones que quieras. Vos podés decir, a mí me parece que este tema no está bien tratado, que este otro tema había que profundizarlo. Surgió una investigación que no la están teniendo en cuenta ahí, que habría que incorporarla. Entonces vos lo dejás ahí escrito. Y nosotros le pedimos a las conferencias episcopales de la región que nos dieran una persona que sepa del tema para integrar un equipo de curadores. Entonces ese equipo se junta cada 4 meses, o sea, 3 veces por año, a revisar todos los aportes de la comunidad. Entonces, este manual que tengo acá en la mano es Manual de Plapa B, versión 26.1, primera revisión del 2026. Probablemente este año tengamos otra y va a ser el B26.2. Y el año que viene el B27.1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que el manual pueda ir actualizándose. ¿Vieron Wikipedia cómo funciona? Wikipedia funciona así. Hay una comunidad grande que hace sus aportes y que entonces se va mejorando ese diccionario en el que todos vamos a buscar después las cosas que necesitamos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Bueno, vamos al otro. Y esta es la que más me gusta de todas. Nosotros propusimos una imagen para la pastoral de adicciones y trabajamos todo un capítulo sobre esto. La imagen es el retablo de Isenheim, pintado por Matías Grunewald. Año 1600. Hay una enfermedad que le decían el fuego de San Antonio. ¿Qué era lo que hacía esa enfermedad? Era producida por una infección que producía el hongo del centeno. El centeno, muy chiquitito el hongo, no lo veían, comían el pan de centeno, lo comían con ese hongo. ¿Cómo? El pan de la locura. El pan de la locura. Bueno, que tenía 2 formas esa infección. Una forma que tenía que ver con la salud mental, porque generaba alucinaciones, psicosis. Y otra forma que tenía que ver, una forma más física, con una profundísima vasoconstricción, pero tremenda vasoconstricción. Esa vasoconstricción lo que hacía era que se empezaba a ulcerar la piel y se empezaban como a morir las terminales nerviosas, y las personas, y por eso se llamaba el fuego de San Antonio, sentían que se estaban prendiendo fuego vivas y bueno, era una enfermedad terrible. Entonces, los monjes de la congregación antoniana, o sea, de San Antonio Abad, en ese monasterio que está en lo que hoy sería frontera sur entre Francia y Alemania, Isenheim,
En ese monasterio, los monjes convirtieron el monasterio en un hospital de infecciosas. Abrieron el monasterio y para recibir gente que estaba infectada con ese hongo y tenía hoy lo llamamos ergotismo, tenía esa enfermedad. Y entonces era tan doloroso, le piden a un pintor, Matías Grunewald, que pinte el retablo de la abadía. Y el tipo pinta un Cristo con ergotismo, con fuego San Antonio. ¿Qué era lo que buscaba? Que los enfermos que estaban ahí pudieran reconocerse en ese Cristo. Lo que resuena ahí es el poema del servidor de Isaías. Él cargó con nuestras dolencias. Ahí está. Entonces este Cristo que está acá, no se ve bien, después los invito a que busquen la imagen en Google. Tiene las manos así, los músculos agarrotados por la tensión que generaba el dolor de la enfermedad. Tiene también, fíjense, el travesaño de la cruz. No es un travesaño que va recto, es un travesaño que está torcido en las puntas por el peso que está cargando esa cruz. Y nosotros nos preguntamos, ¿no podemos hablar hoy de un Cristo con problemas de adicción? ¿Qué pasaría si nosotros entramos a una iglesia y ves a un Jesús con las marcas de haberse picado heroína? ¿Qué pasaría si vos lo ves con los labios resquebrajados por fumar pasta base? Nos escandalizaríamos seguramente. Eso pasaba en esa época en la que se consideraba que la enfermedad era un problema moral, teológico. La causa de la enfermedad era el pecado. Entonces, estamos hablando de eso. Por eso es una invitación a la iglesia a hacer como los monjes de la congregación antoniana. Abrir las puertas a recibir a este Cristo que llega con un terrible dolor. Si ustedes ven a su izquierda, van a encontrar a una madre, a la Madre María, desfalleciendo y el discípulo amado abrazándola. Ese es el lugar de la iglesia con tantas mamás que sufren. Si miramos a la derecha, vamos a encontrar a Juan el Bautista. Fíjense que Juan el Bautista no estaba en la época de la muerte de Jesús, ya lo habían decapitado mucho tiempo antes. Pero el Bautista es el que señala y dice: este es el Cordero de Dios. Esa es nuestra tarea como pastoral. Tenemos que enseñarle a la iglesia que en estos rotos está el mismo Jesús. Tenemos que poder hacer eso. Por eso el Bautista nos dice muchísimo. Esa imagen la trabaja muchísimo von Balthasar, toda la imagen. Vamos a ver abajo, el entierro de Jesús. Un Jesús que ya está muerto, que sigue con los huesos, con las úlceras en la piel, ya con los músculos relajados. Ese Cristo que representa que nuestro acompañamiento va incluso más allá de la muerte. Que esos chicos que se nos mueren en la calle son de nosotros y los recordamos y rezamos por ellos. Y los seguimos cuidando y seguimos acompañando a su familia. Que la historia no termina con un alta. Que nuestra mirada y nuestro modo de estar en este tema es mucho más grande. No estamos como la ciencia. No queremos competir con la ciencia. Nosotros somos la iglesia y acompañamos la vida incluso después de la muerte. Y esto es muy importante entenderlo. Algunos, pienso por ejemplo el padre Gabriel, algunos se sienten llamados a generar
una respuesta específica. Y es extraordinario el trabajo de los hogares Claret. ¿Toda la iglesia está llamada a ser como los hogares Claret? No. Eso lo harán aquellos que se sienten especialmente llamados. ¿Toda la iglesia está llamada a acompañar el dolor del que está roto? Sí, toda la iglesia. No hay alguien que pueda decir yo no. No toda la iglesia está llamada a acompañar al enfermo, pero todos, a hacer un hospital, por ejemplo, pero todos estamos llamados a ponerle el cuerpo y abrazar y ser cariñosos en ese momento. Todos estamos llamados ahí. De esto no nos podemos escapar. Allá, a la izquierda de todo, no. San Sebastián, patrono contra la peste. Y acá, a la derecha de todo, San Antonio Abad, que es el de los exorcismos, y que representa, ahí atrás hay una ventanita que se ve como ahí los demonios queriendo meterse, representa a la iglesia orante. Monasterios, ahora yo soy amigo de unas carmelitas que están en San Juan, Caucete, y ellas están rezando todo el tiempo por los chicos adictos y por nosotros, por este grupo, por esta reunión ahora, y por los grupos que están trabajando. La iglesia tiene esa dimensión también. Y ahora sí, el próximo. Y ahora quería compartir esta oración que surge en el Concilio Latinoamericano que organiza el CELA en Medellín y que terminó siendo la plegaria eucarística 5B. Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Esto es lo que nosotros rezamos en la misa y esto es lo que nosotros queremos que haga nuestra pastoral.